Esta es una historia de engaño, una historia de mentiras, una historia de crimen y una historia que es difícil de creer que realmente pasó. Esta es la historia de cómo un hombre compró y controló una franquicia de deportes de una liga mayor sin dinero. Esto es Hockey Fácil. Primeramente, me gustaría decir bienvenido si eres nuevo aquí en Hockey Fácil. Este es un canal donde yo puedo practicar mi español y ustedes pueden aprender más sobre el mundo del hockey. Hago videos sobre cómo jugar al hockey, ver el hockey, respondo a sus preguntas y a veces hago videos como este sobre historias extrañas e interesantes en relación al hockey. Por favor, considera suscribirte si te gustaría aprender más sobre el hockey y puedes aguantar mi acento horrible. En 1996, los New York Islanders o los Isleños de Nueva York eran una franquicia luchando en la NHL. Todo lo que les quedó de su gloria después de ganar 4 Stanley Cups consecutivas en los 80s fueron las banderas colgando del techo de su arena que probablemente estaba goteando. El equipo estaba perdiendo, el público estaba perdiendo interés y su dueño John Pickett estaba listo para vender. Afortunadamente, los Islanders tenían un comprador en fila. John Spano, el dueño de una compañía de arrendamiento de aviones, estaba de acuerdo en comprar el equipo de Pickett por $165 millones. Spano era el salvador que los fans de los Islanders estaban esperando. Por años había rumores que el equipo sería reubicado a otra ciudad como Atlanta, Nashville o Houston. Y aquí vino un héroe, un neoyorquino nativo con grandes planes para el futuro del equipo. Spano aseguró a los fans que su equipo no se iba a ningún lado y que los proyectos para una nueva arena ya estaban empezando. Incluso prometió no ser tímido en gastar dinero para fichar agentes libres de calidad top. Parecía que no había nada más que esperanza para los Islanders, pero las cosas no eran tal y como se veían desde afuera. Este no fue el primer intento de Spano en comprar una franquicia de la NHL. En 1995, Spano estaba en negociaciones con los Dallas Stars para comprar el equipo. Evidentemente, los equipos de hockey eran su cosa. Al principio, nada parecía tan sospechoso. Spano fue respaldado por una carta de su banco declarando que tenía suficientes fondos para conseguir el equipo. Vivía en Dallas en esa época, estaba en los círculos sociales adecuados, tenía su propio negocio, incluso volaba en su propio avión privado. Pero luego, algunas cosas empezaron a pasar que les hacían sentirse incómodos a los Stars. El presidente del equipo, Jim Lites, visitó a Spano en su casa de $3 millones en el barrio élite de Dallas, se llama University Park. Nada parecía extraño hasta que entró Lites y descubrió que no había muebles en la casa. Spano le explicó que acababa de moverse y hacían unas renovaciones. Un día almorzó con la administración de los Stars. Lites dice que llegó la cuenta y se quedó en la mesa por un rato y siguió quedándose ahí. Eventualmente y avergonzadamente, Lites recogió la cuenta. Sin embargo, el trato con los Stars no fue a ningún lado. Spano pidió demasiadas cosas raras como un acuerdo escrito entre él y el equipo menor. Insistió que sus socios de Sudáfrica se juntaran con la administración. Después del acuerdo con los Stars no quedó en nada. Spano estaba en la pista de golf con unos de sus amigos bien ricos que le dijeron que comprar un equipo deportivo era casi imposible para alguien tan joven, que no podría cerrar el trato. Spano se lo tomó como algo personal. Su siguiente blanco fueron los Florida Panthers. Pero después de que su dueño llegó a un trato para una nueva arena, ya no estaba interesado en vender.
es cuando el comisario de la NHL, Gary Bettman, sugirió los New York Islanders a Spano. Y con eso empezó una de las historias más extrañas en la historia de deportes. Aprendiendo de sus últimos intentos, Spano ahora tenía más conocimiento de lo que se necesitaba para llegar a un acuerdo y comprar un equipo. Proveyó documentación a la administración de los Islanders y habló y pasó tiempo con la gente adecuada en la oficina de la liga. Las cosas iban tan bien, de hecho, que en octubre de 1996, John Spano fue anunciado como el futuro dueño de los New York Islanders y le dieron total control del equipo, y controlar el equipo es lo que hizo. Spano relevó al entrenador Mike Milbury de sus funciones, contrató nuevos miembros del personal de los directivos, pidió planes dibujados para una nueva arena y tenía juntas con el condado de Nassau sobre la construcción. Rápidamente se convirtió en un favorito de los fans, con el público gritando "Sálvanos, Spano" durante partidos en casa. Spano ya ha abrazado su nuevo rol como el dueño, pero había un problema. Nunca ha pagado por el equipo. Check the mic and make sure it sound right, boys. ¿Ves? Spano no era ni de lejos el gran rico que se hacía parecer. Es cierto que tenía su propia compañía y se ganaba bien la vida, pero ni siquiera tenía cerca el nivel de riqueza que se necesita comprar un equipo deportivo profesional. Los documentos que producía para probar su patrimonio neto eran solo eso, producidos. Spano ha falsificado cada hoja de papeleo para que parezca que era mucho más rico de lo que realmente era. Como un abogado para los Islanders dijo, fue percibido ser rico porque fue percibido ser rico. Todos pensaron que era rico, así que era rico. Y esta cita resume toda la situación bastante bien. En una llamada con su abogado y directores de la liga, Spano recuerda que la liga le pidió a su abogado para verificar que su patrimonio era una cierta cantidad. El abogado dijo que sí, basado en que Spano le había dicho que era. Nadie preguntaba demasiado. Después de todo, ¿quién pasaría por todo el proceso de comprar un equipo deportivo si no tuviera dinero para comprarlo en la primera vez? ¿Cómo se estructura el trato? Spano tenía que pagar $165 millones para los Islanders, 80 millones por adelanto, y los otros 85 millones se pagarían en 5 plazos de 17 millones. Spano pagó los primeros 80 millones, pero con una serie de préstamos que consiguió de Fleet Bank en Boston. Préstamos que le daban basado en la documentación que proveyó. Documentación falsa, por supuesto. Años después, Spano dijo que conseguir ese préstamo fue más fácil que conseguir su primer préstamo de coche. La siguiente barrera era el primer pago de 17 millones que fue pagadero al cierre ese abril. En el día del cierre, todo estuvo preparado, excepto por el dinero. Spano explicó que sus activos estaban inmovilizados en el momento y que el dinero se mandará el siguiente día. Pickett estaba tan desesperado por vender que aceptó. Después de todo, ¿quién mentiría sobre 17 millones de dólares? Entonces, el papeleo fue firmado y John Spano era oficialmente el dueño de los New York Islanders. Y por supuesto, el siguiente día el pago se mandó a Pickett, excepto que parecía haber un error de dedos. En vez de mandar 17 millones de dólares, la transacción fue por 1,700. Un error simple. Cuando se dio cuenta de los ceros perdidos, Spano expresó confusión y conmoción completa. Iba a investigarlo. Solo necesitaba más tiempo. Y tiempo, en este punto, era la única cosa que Spano podía comprar, ya que ciertamente no tenía los 17 millones de dólares.
Su esperanza era pagar con dinero viniendo de otro préstamo del contrato de los derechos de transmisión con Sports Channel, pero ese dinero nunca llegó. Su siguiente esperanza era aplanchar la construcción de la nueva arena que planeaba construir para conseguir el efectivo por adelantado de los desarrolladores, contratistas e inversionistas en cambio para los derechos exclusivos del proyecto. Pero no podía llegar al número que necesitaba y se acababa el tiempo. Bajo presión de Pickett y la liga, Spano usaba cada excusa que podía pensar. Sus cantadores estaban de vacaciones, sus abogados se enfermaron, había un problema técnico en el sistema del banco. En algún punto usó un bombardeo de la IRA en Londres como una excusa, diciendo que se había cerrado la ciudad y la camioneta llevando su dinero tuvo que volverse. Incluso intentó el truco del error de dedo otra vez. Pickett, siendo un señor rico él mismo, entendió las complicaciones de las finanzas y pidió solo $5 millones como un pago de buena fe mientras Spano arreglaba el resto de su dinero. Spano lo aceptó y mandó $5,000 inmediatamente. Eventualmente, Pickett y la liga dejaron de ser amables y exigieron que se les pagará. Desesperado y sin opciones, Spano falsificó una carta de su banquero en Dallas, asegurando a todos que tenía mucho más que suficiente dinero para cubrir el pago. Pero se había vuelto descuidado y la mandó desde su propia máquina de fax. A días de ese fax, una caja llegó al escritorio de Newsday, el periódico principal en Long Island. En esa caja había varios documentos legales, estados de cuenta y contratos que revelaron quién realmente era John Spano. Un periodista de Newsday se llama John Valente, que fue el periodista principal de los Islanders en esa época. Luego tomó esta información y hizo su propia investigación. Encontró información sobre Spano que incluso la liga no tenía. Deudas sin pagar, cheques fraudulentos, cuestiones de impuestos y una larga lista de señales alarmantes que se habrían revelado simplemente checando doble para verificar los antecedentes de Spano. En vez de confesar, Spano lo retó. Fijó una junta con otro periodista de Newsday, Peter Bott, en un bar de un hotel. Llevando una gorra para disfrazarse, Spano le dijo que la razón por la que no podía conseguir el dinero fue que el benefactor de su fondo fiduciario era el infame y difunto gángster de la mafia, Anthony Salerno. Bott luego checó con sus colegas que cubrieron la mafia, buscando por años de récords de la familia y documentos legales. No encontraron ninguna conexión a Spano. Después de que Newsday publicó su historia el 6 de julio, la escritura estaba en la pared. Spano estaba fuera de tiempo. Unos días después, la liga le mandó a Spano renunciar control del equipo de vuelta a John Pickett. En cambio, los Islanders aceptaron no presentar una demanda a Spano, ya que legalmente Spano de hecho era el propietario y podría haber luchado para mantenerlo. Pero por fin Spano actuó racionalmente y devolvió el equipo. Bueno, mientras la NHL decidió no castigar a Spano, el gobierno de los Estados Unidos no era tan amable. El Ministerio Público acusó a Spano con fraude de banco, fraude de correo y fraude de transferencia electrónica. Pero cuando el FBI llegó a su casa en Dallas para detenerlo, no estaba. Consciente que la detención iba a suceder, Newsday tenía una periodista en la escena. Esta periodista llamó a Valente para darle las últimas noticias. Valente estaba sorprendido, pero no tanto. En una corazonada, llamó a un hotel en las Islas Caimán que sabía que era un sitio de vacaciones frecuentemente para Spano. Pidió a la recepción para un John Spano e inmediatamente lo transfirieron. Spano contestó
y después de un corto y directo intercambio de palabras, colgó. Han huido a las Islas Caimán para escapar la prensa, como dijo. En el 23 de julio, Spano regresó a los Estados Unidos y se rindió al FBI. Usando la casa de sus padres como garantía, pagó su fianza de $3 millones. Mientras esperaba el juicio, Spano aprovechó de su libertad al máximo, rentando un departamento en la prestigiosa colonia de Rittenhouse Square en Filadelfia y no lo pagaba. Lógicamente, revocaron su fianza y lo mandaron a la cárcel. El 21 de enero del 2000, Spano fue condenado a 71 meses y pagar $11.9 millones en restitución. La historia de John Spano es un capítulo embarazoso en la historia de los deportes. Además está decir, la NHL y todas las otras ligas mayores de deportes en Norteamérica han adoptado un proceso de evaluación mucho más meticuloso cuando investigan dueños potenciales para sus equipos. Y mientras que él simplemente era un estafador en un buen traje, al menos fue creativo en la estafa que eligió. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.